eso que tienen las caídas en los mercados, superiores ya al 2%, las bolsas europeas, IBEX 35, 8.018 puntos, el DAX Etra lleva ya una caída que se acerca ya al 2,8, 12.644 puntos, los futuros en Estados Unidos tampoco apuntan en la buena dirección, porque el Nasdaq está cayendo en 1,5, casi en 1,5 también el S&P 500. Los múltiples focos de incertidumbre latentes siguen fomentando esa inestabilidad, ese miedo y esa volatilidad en los mercados financieros. El panorama es delicado, por no decir otra cosa, pero ante la magnitud de las caídas sufridas, superiores al 20% en algunos de los principales índices mundiales, bueno, pues aflora también, como acabamos de escuchar, esa tentación de ir tomando posiciones sin grandes excesos, porque tampoco parece que este sea el momento más apropiado, mientras el mercado siga entrando en derrota por la inflación y un crecimiento cada vez más anémico. Pero ese momento llegará, como siempre ha llegado. Juan Ramón Caridad es el Managing Director de la gestora GAM y Jacobo Blanquer es el CEO de Tresis Gestión. Hola Jacobo, hola Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Jacobo, ¿qué pasa? ¿Por qué siguen cayendo las bolsas y con esta virulencia también tan importante como en el día de hoy? Pues mira, lo estaba hablando con Juan Ramón. Hay unos cambios de sentimiento muy rápidos. Yo creo que ha habido un cambio. El mercado estaba preocupado por la inflación, veíamos como los tipos, sobre todo a los largos plazos, subían mucho y ahora lo que nos hemos metido es, ojo, esta inflación tan fuerte va a provocar subida de tipos y esto nos va a llevar a la recesión. Lo vimos ayer en la reunión de Sinter por parte de Powell. Entonces, que si hay recesión, que probablemente la haya en la primera parte del ejercicio del año que viene, y el crecimiento va a bajar mucho, los bancos centrales no van a poder subir tipos de una manera tan alegre como en algún momento se esperaba al mercado, ni que puedan subir tanto. Encontrarnos en un escenario de inflación, más recesión, más subida de tipos, pues es muy complicado. Entonces, el mercado lo que está ahora mismo es, oye, que viene una recesión, que el crecimiento se va a notar, que va a haber menos beneficios, todo ello con una inflación que todavía la tenemos alta. El dato de España fue el peor, Alemania salió algo mejor, hemos visto que hoy el agregado de Europa pues, ha salido en línea, pero sigue siendo inflaciones altas. Entonces, con un riesgo de mucho menor crecimiento, pues eso es lo que está ajustando el mercado. ¿Qué es la pata que falta? La pata que yo creo que falta, la pata de resultados empresariales. Los resultados empresariales todavía, en el último trimestre, han sido bastante razonables, hemos visto crecimientos buenos y en principio las estimaciones de resultados deberían de bajar por ajustarse. Si no bajan, la otra cosa es que deberían de subir fuerte las bolsas. Pero yo creo que tiene que haber un ajuste en los resultados empresariales, que finalizando el trimestre, pues en unas 2 o 3 semanas, pues comenzaremos a conocerlos. Yo creo que el mercado está apuntando a esto. Es lo que tiene a muchos con la mosca detrás de la oreja, precisamente que las expectativas de beneficios y de ingresos de las compañías todavía no se hayan ajustado a esas peores circunstancias económicas. Juanra, mal. Duro, no sé si mal, pero duro. Es verdad que venimos de un mundo donde la renta fija ni rentaba ni es fija y ahora al menos empieza a rentar. O sea, sigue sin ser fija, pero es verdad que al menos determinada parte del espectro de bono corporativo ya está poniendo en precio, viendo los diferenciales, una recesión moderada, pero ya recesión. Y en ese sentido es verdad que lo que igual hay que empezar es a mirar no solamente lo que hace o deja de hacer el mercado de equity, pero yo creo que, y lo comentaba muy bien Jacobo, en Estados Unidos aquí el marrón o la duda es: ¿va a estar Powell centrado en luchar a toda costa contra la inflación? Y eso le puede llevar a un segundo error, el no haber subido tipos antes, pero ahora subirlos hasta un punto por ese objetivo de luchar contra la inflación, que puede desencadenar una recesión más severa de lo que técnicamente podría parecer un tema de shock de exterior. Y en Europa tenemos que decidir entre, no creo que sea susto o muerte la mejor manera de explicarlo, pero sí entre importamos materias primas muy caras con un dólar muy fuerte o subimos tipos y seguimos a Estados Unidos, y entonces vamos a necesitar que esa herramienta del BCE para luchar contra la fragmentación o de otra manera para resolver los problemas de financiación y de déficit fiscal que puede tener Italia, Grecia y en parte Francia, y algo nosotros va a funcionar o no va a funcionar. Y esos dos grandes interrogantes pues nos hacen convivir en un entorno con los presupuestos de riesgo muy gastados y, por lo tanto, poca capacidad o poco cambio de ritmo para empezar a tomar riesgo. El suramericano, Juanra, ya a puntito de caer por debajo del 3%.
¿Quién lo iba a decir? ¿Verdad? La clave está en los bonos. La verdad es que mirando un poquito, antes decía yo que un poco con ironía y con mucho sarcasmo, que nunca había sido tan fácil invertir como en estos momentos. Simplemente tienes que monitorizar la inflación y un poco seguir un poco el comportamiento de los bonos, ¿no? Por supuesto, con mucha ironía, iba ese comentario. Pero bueno, ahí tenemos el Treasury a punto de caer por debajo del 3%, el bono alemán que lo hemos llegado a ver este año, ¿por dónde, Jago? Por el 1,7, ¿no? 1,6, 1,7, pues está en el 1,4. Y el español ha estado ya casi cerca del 3%, está en el 2,48. 1,76, pero sí. Si recuerdas un programa no hace muchos meses, ¿verdad, Juan Ramón? Hace 4, 5, 6 meses sería... que yo dije que podía volver el 10 años por encima del 2 y dije, qué locura, y ahora el 3 nos parece bueno. Es verdad que, o sea, leí esta mañana que para aquellos que inviertan en US Treasury es el año más difícil de los últimos 240. Así que esta vez lo de la experiencia no va a ser muy útil. Pero también es verdad que están los bancos centrales ahí, que el 10 años va a estar allí donde quiera el banco central de turno, porque seguimos en quantitative tapering, no tightening. O sea, siguen echando la leña que se va consumiendo al fuego de nuevo. Y por eso yo creo que las referencias a largo plazo hay que cogerlas con alfileres. Lo que es verdad es que lo que es importante también es lo que hacen a corto, sobre todo porque en parte eso condiciona el movimiento de las divisas, y un dólar tan fuerte es una máquina de exportar inflación, sobre todo de bienes, en lo que nos toca a nosotros en Europa. Si no me equivoco, mañana o pasado empieza el tapering aquí en Europa. A partir del 1 de julio nos quedamos ya sin esos programas de compra de bonos, en principio. Bueno, van a hacer algo... Poco a poco. Algo van a hacer. Sí, algo van a hacer. El tema del mecanismo flexible para la reinversión... De estas cosas que solo entendéis vosotros, los que sois... Oye, también hay una duda respecto al tema de ese mecanismo antifragmentación para evitar una crisis de deuda en Europa, si de alguna forma el Banco Central Europeo va a exigir compensaciones a los países que tengan que asistir. Se supone que sí, ¿no? Me imagino que sí. Aunque no se sepa nada. Pero también podemos llegar a pensar que habrá algunos países también que han puesto muchos palos en la rueda en otras etapas, que a lo mejor en esta ocasión tampoco son tan beligerantes porque tienen sus propios problemas. Estoy, por ejemplo, pensando en Alemania, con todo el tema de la energía, ¿no? Hombre, eso ayuda. Desde luego, todo el problema del gas de Alemania, y que tiene una inflación también importante, no de 2 dígitos, pero una inflación importante, pues y que vemos que les está afectando al consumo, pues lógicamente no están en un momento que digan, yo estoy perfecto, a mí no me hagáis nada. De hecho, es el más dependiente del sector, en tema energético, de Rusia, con lo cual ahora pues sí que irá más intentar ayudar más, pero sí que tiene que haber mecanismos, porque si no sigue habiendo mecanismos, no me quiero imaginar la prima de riesgo donde seguirían, y los bonos a largo plazo de Italia, España, Grecia, etcétera. Estarían bastante por encima de los niveles actuales, del 2,85 que está ahora el español. O sea, el Banco Central Europeo, aunque hable de tapering, va a seguir reinvirtiendo los vencimientos. O sea, no nos adentramos a un escenario de retirada de estímulos brusco, ni mucho menos. Tampoco estamos hablando casi más de poniendo la venda antes de que llegue. O sea, tampoco hemos tenido una subida de tipos de interés ni mínimamente asimilable a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y hablo desde Estados Unidos pasando por Brasil, Sudáfrica o Indonesia. O sea, que es verdad que más que nunca tienen un papel complicado, porque tienen que buscar un equilibrio entre subo tipos a corto pero mantengo la curva a largo, digo que retiro estímulos pero reinvierto en donde más necesario sea para no generar fragmentación, y al mismo tiempo tengo una inflación de bienes, no de servicios, que hace que tenga que mirar de reojillo al dólar para que no se me aprecie demasiado, porque si no la factura energética ya va a ser más cara, independientemente de lo que pueda venirnos por Rusia, que está el tema todavía de todo menos resuelto. Pero también es verdad que, para no ser muy cenizos, el mercado europeo, el 60-70% de las cuentas de resultados, Jacobo lo sabe mejor que yo, vienen de fuera de Europa. Y tampoco este escenario es demasiado negativo para los bancos y para otros muchos sectores. O sea, yo creo que es un entorno muy de gestión, muy de stock picking, y tampoco hay que entrar en un dramatismo excesivo, sobre todo después del palo que ya llevamos. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, las mejores estrategias, los mejores estilos, etc., para un entorno
al que nos dirigimos de cabeza. Mayor desaceleración mínimo, incluso recesión económica. ¿Cuáles son las mejores estrategias, los mejores estilos, Jacobo? ¿Cómo se hace ese stock picking? ¿Sabes lo que pasa, Fernando? Que el mercado está muy cambiante. Es que lo que hace 2 semanas, si nos preocupaba solamente la inflación, pues todo lo value iba a funcionar mejor, todo lo que era materiales básicos iba a funcionar muy bien, etcétera. Ahora, si hay el miedo de la recesión, pues vemos caídas muy fuertes de materiales básicos, etcétera. Entonces, el mercado lo que pasa es que está muy rápido, está muy nervioso. Sectorialmente, lo defensivo es lo que más próximo al bono, no tiene por qué funcionar tampoco muy bien. Entonces, yo creo que hay que mirar mucho las valoraciones. Al final, en todos los sectores, incluso por muchos castillos que haya, pues vemos cosas que empiezan a estar muy atractivas. La persona que has entrevistado antes, pues con Acerinox que he comentado, estoy totalmente de acuerdo. Yo hago más inversión global, más que española, pero ya incluso ves empresas muy ligadas al sector tecnológico, pues que empiezan a tener, no te digo las que no ganan dinero, sino que ganan, encima te encaja, etcétera, pues que son empresas que empiezan a estar muy atractivas. Prácticamente en casi todos los sectores, como el castigo ha sido global y en general en todos los sectores, excepto el energético, excepto el del petróleo, empieza a haber cosas saludables. Incluso en el sector energético del petróleo, si el precio del crudo se mantiene por encima de los $100 durante mucho tiempo, hay muchas empresas que todavía están atractivas. Entonces, todo es un tema. Yo creo que ahora lo que es más complicado que es lo que queremos ver los gestores, es ver, más que los resultados del trimestre, ver qué estimaciones hacen las compañías de cómo prevén el futuro, de que si van a poder trasladar esas subidas de precios, si ven que la demanda se les está bajando por el efecto de menor crecimiento, etcétera. Y tenemos que ajustar a esas nuevas variables los números. Con eso nos salen unas valoraciones que es lo que el mercado todavía, yo creo que está un poco tanteando, y que seguro que en muchos sectores vamos a ver compañías que están excesivamente castigadas y que están capeando mucho mejor el temporal que otras. Pues no te puedo decir, yo te diría y yo no soy muy value o growth, no, yo creo que hay que ser un poco de los dos, y el value puro es muy difícil encontrarlo, y el growth puro también es muy difícil encontrarlo. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener una mezcla de estilos, y que hay que intentar buscar, sobre todo por valoración, empresas que han sido excesivamente castigadas. Juanra. Creo que Asia prácticamente ha descontado un escenario apocalíptico con el COVID, con los cuellos de botella, con una interpretación muchas veces de las reformas de Xi Jinping muy dramática, y todo lo que sea exposición a Asia, al menos lleva ya descontado casi el peor de los escenarios, y por tanto, decía Jacobo, empresas que se adapten bien al entorno inflacionista, empresas que generen flujo de caja y sobre todo que tengan su potencial de crecimiento en aquellas zonas del mundo donde la inflación no es un problema y donde venimos de unas restricciones de consumo y de comercio y de actividad enormes, pues son sorpresas, y ahí hay sectores de todo tipo, dentro del lujo, dentro de la construcción, dentro del consumo, y Europa tiene muchas y buenas opciones dentro de eso. Y luego me parece muy interesante los fondos, las estrategias que están en positivo, que ya venimos un poco comentándolas, son aquellas que sacan partido de los distintos movimientos entre unas curvas, entre unos tramos y otros, entre una manera de afectar la inflación a unos países más que otros, por curva o por divisa. Y son activos que lo habían hecho muy mal del 2012 al 2020, porque obviamente con los bancos centrales interviniendo activamente, pues muchas veces había que aceptar pulpo como animal de compañía, pero estamos en una normalización o en una aceptación de una nueva realidad donde los bancos centrales intervienen menos, vamos a decir, aunque no salgan de golpe, y yo creo que las estrategias de Global Macro en renta fija y divisa están dando alegrías y son temas a mirar, aunque solo sea por diversificación. Antes de dejaros marchar y que sigáis trabajando, os lanzo la pregunta: ¿qué pasaría en el hipotético caso, Juanra, de que la inflación no baje, continúe subiendo? Que creo que es algo para lo que no estamos preparados. Lo digo porque también, como va cambiando continuamente el mensaje, pues hombre, ahora lo que se espera es que las subidas ya no sean tan al mismo ritmo que lo han hecho hasta el momento. Pero bueno, estamos un poco, ya hay algunos bancos que están en esa tesitura, en ese contexto, en el sentido de qué pasa si no se cumplen las previsiones una vez más. Pues en Estados Unidos
que puede haber más agresividad por parte de la Fed y en Europa es muy probable que ese escenario sea el que tengamos que digerir, y por eso la palabra represión financiera o la pérdida de poder adquisitivo es algo con la que vamos a tener que lidiar todos los europeos. Jacobo, ¿algo que añadir? No, que yo creo que al final, simplemente por el efecto base en la última parte del año, después a partir del otoño, los números de lo que es toda la inflación deberían mejorar. Yo creo que esa es la esperanza que tenemos. Jacobo Blanquer, CEO de Tresis Gestión, Juan Ramón Caridad, de la gestora GAM. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. 13:41 de la tarde. Tenemos la confianza y la moral por los suelos. Estamos invirtiendo en base a expectativas, en base a esperanzas. Así es imposible. Así es imposible. Hacemos una pausa y continuamos. Nos quedan todavía días de trading. Sergio Ávila Dije y Daniel Pernas, de DPS Trading. Hasta ahora.